Hola, hola, gente guapa. ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla y con la mejor energía, porque hoy tenemos un vídeo que va a dar que hablar y mucho. Como siempre les doy la más cordial bienvenida a su canal favorito, donde nos sumergimos en el mundo del espectáculo, las noticias candentes y por supuesto, los dramas que nos encantan. Hoy, en concreto, vamos a hablar de un tema que ha estado circulando como pólvora en las redes sociales y en todos los medios, las recientes declaraciones de Can Yaman. Sí, el mismísimo Can Yaman, el actor turco que ha conquistado corazones alrededor del mundo. Ha habido un torbellino de rumores, especulaciones y, seamos honestos, también muchas acusaciones. Y hoy, vamos a desgranar todo esto. Vamos a analizarlo, a verlo desde todos los ángulos y, sobre todo, vamos a escuchar lo que él mismo tiene que decir. Porque ya saben que a mí no me gusta quedarme con una sola versión, prefiero investigar y traerles toda la verdad. Así que pónganse cómodos, prepárense su bebida favorita y acompáñenme en esta aventura informativa. Y antes de que se me olvide, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Recuerden que aquí siempre encontrarán la información más jugosa y actualizada. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a darle caña a este tema que está que arde. Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? Can Yaman, este hombre que ha causado sensación con cada uno de sus proyectos, se ha visto envuelto en una nueva ola de controversia. Para los que no estén del todo al tanto, les hago un pequeño resumen. En las últimas semanas, han surgido muchísimos rumores acerca de su comportamiento, de sus supuestas exigencias en los sets de grabación, de sus relaciones personales y, en general, de su actitud. Se ha dicho de todo, desde que es un divo insoportable hasta que ha tenido problemas con sus compañeros de trabajo. Algunos medios incluso han publicado historias que, sinceramente, parecen sacadas de una telenovela. Y todo esto ha explotado como una bomba en las redes sociales. Pero lo que realmente me ha llamado la atención, y la razón por la que estamos aquí hoy, es que Can Yaman, por fin, ha decidido romper su silencio. Ha hecho una declaración contundente, directa y, debo decirlo, bastante impactante. Y en esa declaración, una y otra vez, él asegura que nada de lo que se ha dicho es verdad. Nada. Y claro, esto ha generado todavía más revuelo. ¿A quién debemos creer? ¿A los medios que han publicado todas estas supuestas exclusivas? ¿O al propio Can Yaman, que niega todo rotundamente? Pues esa es la pregunta del millón, y lo que vamos a intentar dilucidar juntos en este vídeo. Para empezar, hablemos un poco de los rumores más fuertes. Uno de los que más ha circulado es el de su supuesto comportamiento egocéntrico y autoritario en los rodajes. Se ha dicho que exige tratos especiales, que llega tarde, que no escucha a sus directores, que menosprecia a sus compañeros, en fin, una larga lista de acusaciones que lo pintan como el peor compañero de trabajo del mundo. Incluso se han filtrado supuestas conversaciones de WhatsApp, donde se le ve haciendo comentarios poco amables. Pero, claro, aquí entra la primera duda, ¿estas conversaciones son reales? ¿Han sido manipuladas? Es muy fácil crear una narrativa en estos tiempos de Internet, y las fake news están a la orden del día. Además, recordemos que en el mundo del espectáculo, las fuentes suelen ser muy poco fiables. A veces la información se distorsiona, se exagera o directamente se inventa. Y esto no es para nada nuevo, pasa en todos lados. Así que, de entrada, ya tenemos que tener un poco de cuidado con todo lo que leemos. Otro rumor que ha tenido mucho eco es el de sus supuestas relaciones personales problemáticas. Se ha hablado de peleas con exparejas, de infidelidades, de maltratos verbales. En fin, una historia de amor digna de un drama turco, pero en la vida real. Nuevamente aquí tenemos que preguntarnos, ¿qué hay de cierto en todo esto? Porque al final, la vida personal de una persona es eso, personal, y no debería ser objeto de especulación pública. Y más aún, no deberíamos juzgar a alguien por rumores o chismes. Todos cometemos errores, todos tenemos nuestras historias y a veces, las cosas no salen como esperamos. Pero eso no nos da derecho a difamar a nadie. Además, el mismo Can Yaman ha sido muy reservado con su vida privada. No suele dar entrevistas sobre estos temas, y trata de mantener cierta distancia con los medios. Lo cual, en mi opinión, es completamente comprensible. Pero claro, esta reserva también puede interpretarse como algo sospechoso por algunos medios.
como si estuviera escondiendo algo. Y es aquí donde empiezan a tejerse las teorías más locas y los rumores más descabellados. Y luego está el tema de su supuesto cambio de actitud. Muchos fans han comentado o que en los últimos tiempos Kanyaman se muestra más distante, más serio, menos cercano. Algunos incluso dicen que ha perdido su humildad y que se ha dejado llevar por la fama. Pero, ¿es esto realmente cierto? ¿O será que simplemente ha madurado y que ya no se siente cómodo con esa imagen de chico guapo y divertido que proyectaba antes? Es muy común que las personas cambiemos con el tiempo, que evolucionemos y que nuestros gustos y preferencias se modifiquen. Y esto es algo natural y normal. Pero claro, cuando eres una figura pública, cualquier cambio, por pequeño que sea, se magnifica y se convierte en noticia. Además, las redes sociales, con su inmediatez y su capacidad para viralizar cualquier cosa, contribuyen a esta especie de lupa que se pone sobre la vida de los famosos. Un mal gesto, una mirada seria, una palabra mal dicha, y ya tenemos el escándalo servido. Y esto, en muchos casos, es totalmente injusto. Porque no nos permite ver la realidad completa de las cosas. Nos quedamos con una imagen superficial y distorsionada. Y claro, esto afecta directamente a la reputación de la persona. Pero volviendo a Kanyaman, no podemos olvidar que al final del día, él es un ser humano como todos nosotros. Tiene sus defectos, sus virtudes, sus días buenos y sus días malos. Y probablemente está lidiando con las mismas presiones y los mismos desafíos que cualquier otra persona, solo que bajo una lupa constante. Y todo esto se junta con la presión de la fama. Una fama que, por cierto, a muchos les deslumbra y a otros les agobia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha dicho Kanyaman en su declaración? Pues, en pocas palabras, ha dicho que todo lo que se ha estado diciendo sobre él es mentira. Ha sido muy contundente en su mensaje, asegurando que no es la persona que los medios han descrito y que las acusaciones son infundadas. Ha negado tajantemente todos los rumores sobre su comportamiento en los rodajes, sobre sus relaciones personales y sobre su supuesto cambio de actitud. Ha dicho que siempre ha sido respetuoso con sus compañeros de trabajo y que jamás ha menospreciado a nadie. Ha pedido que se respete su privacidad y que se deje de difundir información falsa sobre él. Y en un tono muy serio ha afirmado que está dispuesto a tomar acciones legales contra aquellos que lo difamen y que manchen su imagen. En resumen, ha dejado muy claro que está cansado de todas estas especulaciones y que no va a tolerar que se sigan inventando cosas sobre él. Y la verdad, después de escuchar su declaración, uno no puede evitar plantearse si realmente estamos siendo justos con él. Porque al final, todos merecemos el beneficio de la duda. Y en este caso creo que debemos ser muy cuidadosos antes de sacar conclusiones apresuradas. Porque, como ya hemos dicho, la información que se publica en los medios no siempre es precisa y a veces está cargada de prejuicios y de malas intenciones. Yo, por mi parte, quiero creer en su versión de los hechos. Quiero creer que no es la persona que se ha pintado en los últimos tiempos. Y quiero darle el beneficio de la duda, como se lo daría a cualquier otra persona. Creo que es lo más justo y lo más sensato. Pero por supuesto ustedes tienen su propia opinión y son libres de creer lo que les parezca. Lo que sí es innegable es que todo esto ha afectado mucho a Kanyaman. Se le nota cansado, agobiado y quizás, incluso un poco desilusionado con el mundo del espectáculo. Y esto es algo que me entristece porque creo que es un gran actor y una persona talentosa. Y no merece ser víctima de este tipo de campañas de difamación. Además, toda esta situación puede tener un impacto muy negativo en su carrera profesional. Porque al final, la imagen pública de un actor es muy importante. Y si esta imagen se ve dañada, puede ser muy difícil recuperarla. Pero al mismo tiempo creo que esta situación puede ser una oportunidad para Kanyaman para demostrar su fortaleza, su carácter y su capacidad para superar la adversidad. Puede usar este momento para reinventarse, para proyectar una imagen más auténtica y para conectar de manera más sincera con sus fans. Y si lo hace bien, creo que puede salir fortalecido de toda esta experiencia. Porque como dice el dicho, lo que no te mata, te hace más fuerte. Y yo sinceramente espero que este sea el caso de Kanyaman. Porque creo que tiene mucho que ofrecer al mundo del espectáculo y que no merece que se le juzgue por rumores infundados. Y también como consumidores de contenido, tenemos una responsabilidad. No podemos simplemente creer todo lo que leemos o escuchamos.
Tenemos que ser críticos, tenemos que contrastar la información y tenemos que formarnos nuestra propia opinión. Y no podemos olvidar que detrás de cada personaje famoso hay un ser humano, con sus sentimientos y con sus propias luchas. Y tenemos que tratar a esas personas con respeto y con empatía. Porque al final, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. Otro punto importante que debemos analizar es el papel de los medios de comunicación en todo esto. Porque en muchos casos los medios son los que propagan los rumores y las especulaciones sin verificar la información y sin dar la oportunidad a la persona afectada de defenderse. Y esto es algo que debemos criticar y que debemos exigir que cambie. Porque el periodismo, en teoría, debe ser objetivo y debe buscar la verdad. Y no puede convertirse en una herramienta para difamar y para perjudicar a las personas. Además, muchos medios se aprovechan del morbo y del sensacionalismo para vender más noticias. Y esto, al final, perjudica a todos. Porque nos hace perder la confianza en los medios de comunicación y nos dificulta la tarea de informarnos correctamente. Y esto es muy peligroso en una sociedad democrática. Porque la libertad de expresión no puede ser excusa para difamar y para dañar la reputación de alguien. Y el derecho a la información debe ser ejercido con responsabilidad y con ética. Y en este caso concreto creo que muchos medios han fallado a la hora de informar sobre Can Yaman. Han priorizado el morbo y el sensacionalismo por encima de la verdad y del respeto. Y esto es algo que debemos denunciar y que debemos cambiar. Porque los medios de comunicación deben ser parte de la solución, no parte del problema. Y deben ser un instrumento para informar y para educar, no para difamar y para manipular. Y como audiencia, nosotros tenemos el poder de exigir que esto cambie. Tenemos el poder de elegir qué medios consumimos y de denunciar a aquellos que no respetan los principios básicos del periodismo. Y tenemos que hacer uso de ese poder de manera responsable y consciente. Además, creo que es muy importante recordar que los rumores y las especulaciones pueden tener un impacto muy negativo en la salud mental de las personas. Y esto es algo que no debemos tomar a la ligera. Porque las acusaciones infundadas, las críticas constantes y el acoso en redes sociales pueden generar mucha ansiedad, mucho estrés y mucha depresión. Y en casos extremos pueden incluso llevar al suicidio. Y esto es algo que nadie debería experimentar. Por eso es tan importante que seamos conscientes del impacto que pueden tener nuestras palabras y nuestras acciones en los demás. Y que tratemos de ser más respetuosos, más empáticos y más considerados con las personas que nos rodean. Y en el caso de los famosos, creo que debemos recordar que son seres humanos con las mismas emociones y los mismos sentimientos que nosotros. Y que no merecen ser víctimas de este tipo de campañas de odio y de difamación. Porque la fama no justifica el maltrato y el acoso. Y debemos ser capaces de separar la figura pública de la persona real. Porque todos merecemos ser tratados con respeto y con dignidad. Y todos merecemos el beneficio de la duda. Y en este caso concreto creo que Can Yaman merece que se le escuche, que se le crea y que se le deje en paz. Y que se ponga fin a todas estas especulaciones y a todos estos rumores que han estado circulando en los últimos tiempos. Porque al final, todos ganamos cuando tratamos a los demás con respeto y con humanidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo, y vaya que ha sido intenso. Hemos repasado todos los rumores que han estado circulando en torno a Can Yaman, hemos analizado su contundente declaración, y hemos reflexionado sobre el papel de los medios y el impacto de las redes sociales en todo esto. Hemos visto que hay muchas dudas y muchas incertidumbres, y que no es fácil llegar a una conclusión definitiva. Pero lo que sí es importante es que seamos críticos, que contrastemos la información y que formemos nuestra propia opinión. Y que tratemos a las personas con respeto y con empatía. En resumen, hemos visto que Can Yaman ha explotado ante todo lo que se ha dicho sobre él, que niega tajantemente todas las acusaciones y que está dispuesto a tomar medidas legales contra aquellos que lo difamen. Hemos visto que el papel de los medios es fundamental en esta historia, y que no siempre actúan con responsabilidad y con ética. Y hemos visto que las redes sociales pueden ser un arma de doble filo, que pueden servir para informar y para conectar, pero también para difamar y para dañar. Y por supuesto quiero agradecerles a todos ustedes por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan controvertido. Recuerden que este es un espacio para el diálogo, para el debate y para la información. Y que sus comentarios son muy valiosos para mí.
Así que los invito a que me dejen sus opiniones en la sección de comentarios. ¿Qué piensan de todo esto? ¿Creen a Can Yaman? ¿Creen en los medios? ¿Cuál es su postura? Me encantaría leerlos y conocer sus puntos de vista. Y también los invito a que compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos tener una visión más completa de este tema. Y si todavía no se han suscrito al canal, los invito a que lo hagan ahora mismo. No se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque siempre tenemos información jugosa y debates interesantes. Y por supuesto, no olviden darle un like al vídeo si les ha gustado. Su apoyo es muy importante para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Y ahora sí, me despido, no sin antes mandarles un fuerte abrazo y desearles lo mejor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, gente guapa. No olviden darle like, compartir y suscribirse. Chao.